Muchas gracias a todos. Muy buen día, amada iglesia. Quiero que podamos inclinar los rostros y orar en este momento al Señor. ¿Sí? Padre, te doy gracias por este tiempo en el cual nos vas a hablar a través de tu palabra, que es la forma en la cual tú te diriges a tu iglesia, Señor, y nos das la oportunidad cada domingo, Señor, de poder escucharla. Pero no queremos solo quedarnos ahí, Señor, sino que realmente queremos volvernos, como dice Santiago, hacedores de tu palabra. Te ruego que los corazones de cada una de las personas que estén aquí, Señor, sean corazones humildes, enseñables, que puedan recibir toda la verdad de tu palabra en esta mañana, Señor, y salir de aquí, Señor, para ponerla por obra. Gracias por la responsabilidad y la oportunidad de dirigirme a tu pueblo en esta mañana. Que sea tu Espíritu Santo mismo el que nos enseñe a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te animo a que predispongas tu corazón y abras tu Biblia y vamos a ir a la palabra de Dios. La palabra de Dios nosotros debemos de estudiarla y no solo estudiarla, ¿sí? Hay algo más importante que solo estudiarla, que es entenderla. De nada me sirve que yo pueda estudiarla y no entenderla. Así que debemos de estudiarla, entenderla, creerla y aplicarla. ¿Sí? Porque esa es la marca distintiva de un verdadero creyente. Un verdadero creyente ama la palabra de Dios, busca escuchar de la palabra de Dios, la estudia, la escudriña y la pone por obra. Esa es la marca del nuevo nacimiento. Dios te da un nuevo nacimiento cuando naces de nuevo. Te da un corazón nuevo, quita el corazón de piedra, pone un corazón de carne que late con los latidos de Él. Y ese corazón anhela su palabra. Para ese corazón su alimento es la palabra de Dios. Eso es lo que nos diferencia entre creyentes y no creyentes. Y quiero que vos puedas escuchar esto a la luz de la palabra. Por eso vamos al Salmo 119, 14. El Salmo 119 es el salmo más largo de la Biblia y no es coincidencia que el Salmo 119, que tiene más de 170 versículos, hable como tema principal de la palabra de Dios. Y la nombra como la ley, como tus mandamientos, como tus estatutos. La nombra en diferentes palabras, pero habla de la palabra revelada de Dios. Y dice el salmista en Salmo 119, 14, me he gozado en el camino de tus testimonios, léase la Biblia, léase la palabra de Dios, más que de toda riqueza. En otras palabras dice, no me importa tener o no tener, ¿sí? Así como dice el Antiguo Testamento, aunque la higuera no florezca, aunque en las viñes no haya frutos, con todo yo me regocijo en el Señor y en su palabra. Eso es básicamente lo que nos está diciendo el Salmo 119, o el salmista, el Salmo 119 en el versículo 14. Y el versículo 97 nos muestra el corazón del salmista. Y dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Esto sale del corazón del salmista. Ahora yo te pregunto, hermano, hermana, ¿esto sale de tu corazón sinceramente o solo sale cuando lo lees? Este clamor del salmista, amo tu ley, Señor, la medito todo el día, estoy pensando y pensando y pensando en lo que he leído, estudiando, escudriñando, masticando, digiriendo y viendo la forma de ponerla por obra. ¿Es esta tu condición? En el 155 del mismo Salmo vamos a ver el contraste entre un creyente y no creyente. Dice, lejos está la salvación, está de los impíos la salvación. ¿Por qué? Porque se caracterizan por no buscar sus mandamientos, sus estatutos, su ley, su palabra. Esa es la diferencia, por eso empecé de esa manera. La diferencia entre una persona que nació de nuevo y una persona que aún no lo hizo es que la persona que nació de nuevo anhela alimentarse de la palabra de Dios. En Jeremías 6:16, un pasaje muy conocido del profeta
del Antiguo Testamento, Jeremías estaba hablando de parte de Dios para el pueblo, como lo hacían los profetas del Antiguo Testamento, y les decía esto: así dice el Señor, estad en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, es decir, le hace la ley escrita años anteriores de lo que Jeremías estaba hablando. Por supuesto, el pueblo se alejó de eso, empezó a vivir como vivían los demás pueblos, se alejó de Dios, empezaron a idolatrar otras cosas. Entonces Dios, con su amor compasivo por su pueblo, los llamaba otra vez a un arrepentimiento y les mostraba cómo debían acercarse de nuevo a Dios. Les decía: busquen las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Se acuerdan que alguna vez me tocó predicar sobre el descanso? ¿Qué es el descanso? El descanso es la salvación. No es el descanso de haber trabajado mucho, de haber trasnochado. Es el descanso que Dios te da cuando te salva. Entonces vos podés descansar en la obra de Cristo y ya no tratar de ganar la salvación por medio de portarme bien o hacer cierto o cual ritual. El descanso de Dios es la salvación que Él te da. Y todo eso Dios le estaba diciendo. ¿Y qué dijeron ellos? ¿Qué dijo el pueblo? Mas ellos dijeron: no andaremos, no vamos a buscar. Esa es la característica de una persona que no fue convertida aún. Si caminás en la palabra de Dios, si anhelás ser instruido en la palabra de Dios, si anhelás entender la palabra de Dios, si la crees, si la pones por obra, eso es lo que te caracteriza. Y eso evidencia una vida transformada por la salvación. Eso evidencia que Dios cambió tu corazón y te dio un corazón que late con sus latidos, ¿sí? Si no lo haces, si lo lees porque tenés que leerlo o porque te dijeron que hay que leer la Biblia, si lo haces de mala gana, si lo haces forzado o para cumplir, hermano, hermana, la palabra es muy clara con respecto a qué grupo pertenezco, si esa es la condición de mi corazón. Esa es la realidad. Y no solo en el Antiguo Testamento está, vimos Salmos, vimos Jeremías, no solo en el Antiguo Testamento está el clamor de Dios a través de su palabra para que la gente pueda comprender que nosotros necesitamos su palabra, que nosotros necesitamos alimentarnos de su palabra. Por eso quiero que vayamos a Juan y vamos a escuchar de los labios de nuestro Salvador mismo cómo hace referencia a este tema en Juan 10:26. Repetidamente, por supuesto, por una cuestión de tiempo no lo voy a hacer esta mañana, pero sí tomé algunos versículos muy interesantes donde Jesús enfatiza sobre este punto. Juan 10:26, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Está hablándole al pueblo fariseo que estaba delante de él, que lo rechazaban su enseñanza, rechazaban a él como Mesías. Entonces Dios le dijo: ¿saben por qué ustedes no me creen? Porque ustedes no son de mis ovejas. El 27 dice la característica de la oveja del Señor: mis ovejas oyen mi voz y las conozco y me siguen. ¿Sí? Esa es la diferencia entre un grupo de personas y otro. Las ovejas del Señor escuchan su voz. Es más, quieren escuchar su voz. ¿Y por qué quiere un grupo y otro grupo no quiere? Porque Dios pone el anhelo de anhelar su palabra. Dios puso el Espíritu Santo cuando naciste de nuevo en tu corazón, ¿verdad que sí? Él mora dentro de nosotros. El Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Y saben quién fue el que inspiró esta palabra? El Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo que inspiró esta palabra mora dentro de mí, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo en mí? Me va a llevar a conocer más de la palabra de Dios. Y al final de este culto voy a mostrar por medio de la palabra de Dios, por supuesto, por qué es importante el conocer la palabra de Dios. Juan 14:21. Este es el Señor Jesús otra vez hablando, pero a sus discípulos dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y por consecuencia ocurre lo que dice acá: el que me ama será amado por mi Padre, yo le amaré y me manifestaré a él. Pero la primera parte del versículo es lo clave: el que tiene mis mandamientos,
¿Sí? ¿Cuántos conocen la palabra de Dios? Muy poco parece. ¿Cuántos? No, en realidad, ¿cuántos leen la Biblia? ¿Sí? Pero la segunda parte, ¿cuánto obedecen la Biblia? Ese es el que le ama al Señor. El siguiente versículo, en el 23, salteamos el 22, dice: respondió Jesús y le dijo, el que me ama, ¿cuál es la consecuencia natural de una persona que ama a Jesús? Mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. 24, del otro grupo que hace, el que no me ama, no guarda mis palabras. Ahora tenemos entonces, el que guarda es el que le ama. No es que yo le amo, por eso guardo, ¿sí? Yo guardo, entonces demuestro que le estoy amando cuando guardo su palabra. Si yo no guardo, no la obedezco, tal vez la conozco porque mucho tiempo ya estoy en la iglesia, ya asistí a muchos cultos, a muchas células, entonces conozco algunos versículos de memoria, Juan 3:16 y demás. Si conozco, no demuestro amor hacia Él. Demuestro amor hacia Él cuando conozco, entiendo y obedezco. El que guarda me ama, el que no guarda no le ama. Esa es la diferencia más notable que podemos tener con el mundo. La sumisión, el amor hacia la palabra de Dios. Todo lo que Dios quiso hablarle a la iglesia lo dejó escrito en este libro, ¿sí? 66 libros, una biblioteca en un libro. 66 libros que Dios mismo inspiró para que vos y yo podamos tener al alcance de nuestras manos el día de hoy para escuchar la voz de Dios. Hay mucha gente que dice, yo te voy a enseñar 20 pasos para escuchar la voz de Dios, 30 maneras en las cuales vas a poder escuchar la voz de Dios con una música suave, meditación, yéndote a tal lugar donde es un espacio vacío, lo que sea. Te voy a hacer súper práctico y súper fácil. Si querés escuchar la voz de Dios, abrí la Biblia, porque esta es su palabra. Y si querés escuchar la voz de Dios audible, léela en voz alta. Dios todo lo que quiso hablarle a la iglesia y a su pueblo y a sus hijos lo dejó plasmado en este libro. Y cuando termina el libro en Apocalipsis dice, nadie agregue ni saque de lo que está acá escrito, porque todo lo que Él quería que vos y yo sepamos está acá. Si Él no lo reveló acá, es porque Él no quería que lo sepamos. Nosotros confiamos en eso. Y hoy veremos una lección sencilla y práctica sobre cómo yo debo de acercarme a la palabra de Dios a partir de que soy un creyente. En Lucas 8:18 Jesús mismo le dice a su pueblo, les habla y le dice, mirad pues cómo oís. O sea, el escuchar la palabra no es, bueno, la escucho y ya está. No. Jesús mismo le dice, escuchen, o sea, analicen cómo están escuchando la palabra de Dios. Analicen cómo están escuchando la palabra de Dios. Juan 8:43 dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Hace una pregunta obvia. Jesús siempre hacía de esta manera. Era un estilo de enseñanza en la época de Jesús, el hacer preguntas cuando vos mismo vas a dar la respuesta como una enseñanza. Entonces él decía, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Ahora yo le pregunto, ¿la gente que escuchaba a Jesús entendía el griego que él estaba hablando? ¿Entendía? Sí, todos le entendían. ¿Qué es lo que no entendían? El mensaje atrás de las palabras. ¿Y por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Y por qué una persona puede escuchar, ama la palabra de Dios, anhela ser instruido en la palabra de Dios y otra no? Porque Dios no cambió su corazón todavía. Porque su corazón es un corazón de piedra. Porque como Romanos dice, está muerto, o Efesios dice, está muerto en su delito y pecado. Y en Romanos dice que el hombre natural no quiere ni puede acercarse a Dios por sí mismo, hasta que Dios haga la obra en él. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no entienden lo que le estoy diciendo? Porque ustedes no
pueden escuchar mi palabra. Escuchar de forma superficial es muy fácil, es lo que hacemos hoy mismo. Estoy escuchando de forma superficial, salgo de acá y tal vez ya me olvide. Escuchar y entender es otro paso al cual debemos dirigirnos cada uno de nosotros. Ahora sí vamos a ir a nuestro texto clave que está en Santiago 1, desde el 19 en adelante. Ese es el texto clave de lo que Dios nos habla hoy en esta mañana. Y justamente Juan Manuel dijo, parafraseando ese uno de los versículos, el 22, durante su oración. Y vamos a ver a qué me refiero. Pero Santiago 1:19, Santiago es el hermano de Cristo, el hijo de María también, escribió esta pequeña carta y dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Y el 20 dice: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y es muy interesante el primer versículo, el 19, otra vez si podés proyectar esto por favor. Es muy interesante, hay palabras claves para poder comprender el mensaje atrás del mensaje. En primer lugar, mis amados hermanos. ¿A quién le está hablando Santiago? A la iglesia. Esto no es evangelístico, esto es un mensaje a la iglesia del Señor. Mis amados hermanos, le dice. Esa es la congregación de creyentes que estaba, a la cual Santiago se dirigía, ¿sí? Y las dos palabras que están antes de la coma dice por esto. ¿Por qué? Por lo que estaba anteriormente, ¿sí? En Santiago del 1 al 18. Y vamos a ver después a qué se refiere, ¿sí? Si sos un amado hermano, o si estás en el amado, o si sos un creyente, o si naciste de nuevo, este mensaje es para vos. No es para, ojalá que hubiese escuchado a la vecina esa que yo tengo, que no es creyente, o la persona que todavía no nació de nuevo. No. Este mensaje es para la iglesia del Señor, para las personas que están selladas con el Espíritu Santo. Para esas personas este mensaje que Santiago o el Espíritu Santo a través de Santiago nos va a traer para entender. Por esto decía, porque son amados, porque están en el amado, porque nacieron de nuevo. Santiago no tenía la necesidad de informarles de la importancia y el poder que tiene la Escritura. El poder de la Escritura está basado en que por ella, por el oír la palabra de Dios, viene ¿qué? La fe que nos conduce a la salvación. ¿Se entiende? Ese es el poder de la palabra de Dios, que puede transformar una vida de estar muerto a tener vida, de estar alejados de la familia de Dios a ser llamados hijos de Dios. Santiago no tenía necesidad de enfocarse en eso, porque si eran amados hermanos, ellos ya sabían el poder que tenía la palabra de Dios para transformar sus vidas. Santiago lo que quería informarles o amonestarles era de que así como debían escuchar la palabra de Dios para ser salvos y ese poder magnífico que hubo cuando nacimos de nuevo, así también tendrían que seguir escuchando la palabra de Dios para ser santificados hasta que un día entremos en gloria. Ahí termina nuestro proceso. Nacemos naturalmente, nacemos de nuevo, empieza un proceso de santificación que culmina el día que partís de esta tierra a la glorificación. Ese es el proceso que Dios estipuló para su pueblo. Y en ese proceso está la santificación. Entonces Santiago le decía: ustedes conocen la palabra de Dios, saben que por ella fueron salvos. Ahora lo que yo quiero enfatizar es que ustedes tienen que entender que deben de seguir escuchando la palabra de Dios, escudriñando en la palabra de Dios, poniéndola por obra para entrar en ese proceso de santificación que Romanos 8 habla de la conformidad a la imagen de su Hijo Jesucristo. Por medio de la exposición a la palabra de Dios y la obediencia a ella, yo me voy conformando a la imagen de Jesucristo, que es el objetivo por el cual Dios nos salvó y ya no nos llevó. ¿Sí? Porque yo por lo menos me hacía la pregunta: ¿por qué Dios cuando salva a una persona ya no le lleva nomás ya para que no meta la pata por el camino? Ese no es el objetivo de Dios. El objetivo de Dios es salvar a la persona y santificarla, conformarla a la imagen de Jesucristo hasta el día que Él diga que se terminaron nuestros días en esta tierra. Con un propósito que nosotros nunca vamos a poder saber, solo entendemos que su palabra nos muestra que es así. Y esto es crítico.
muy, muy crítico para vos, iglesia amada. La actitud que nosotros tenemos hacia la palabra de Dios va a determinar nuestra santificación y nuestra utilidad dentro del cuerpo de Dios también. Si yo no conozco la palabra de Dios, si yo alguna vez simplemente repetí una oración y después ya no sé nada, es muy peligroso estar en esa situación. En el 21 decía, esa palabra puede salvar su alma. Santiago le decía, la palabra implantada la cual puede salvar vuestras almas. Ustedes saben, por esa palabra, por la exposición a ese evangelio y creer en él, fuiste salvo. Ustedes ya saben que va a ser así. Ya saben que Dios utiliza la palabra de Dios para salvarte. Ahora necesitas entender que eso no termina ahí. Ahí empieza nuestra vida espiritual. A eso se refería, por lo tanto, el 18, si volvemos, antes de donde empezamos, el 18 dice, Él, ¿quién es? El Padre, de su voluntad, ¿qué hizo? A la iglesia le está hablando, nos hizo nacer de nuevo. ¿Por qué medio? Por la palabra de verdad. ¿Con qué propósito? Para que seamos primicia de sus criaturas. Estaba hablando a la iglesia primitiva, por supuesto, la iglesia recién estaba naciendo ahí. Entonces habla de esa manera. Somos una nueva creación cuando escuchamos y creemos el evangelio que habla sobre Jesucristo. El evangelio es el mensaje sobre el nacimiento, obra, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el evangelio. Si escuchás eso y Dios te da arrepentimiento y fe, comprendés quién sos delante de Dios, te arrepentís de tu pecado y pones toda tu confianza en el Señor Jesucristo, eso es un signo inequívoco de que naciste de nuevo y que Dios obró en tu vida. La fe es un don de Dios, por supuesto, cuando oís y crees ese mensaje de salvación. Primera de Pedro 1:23 dice básicamente lo mismo que el 18 que leímos, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorrupción. ¿Por cuál medio? Por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Así como Dios habló a la creación en Génesis 1 y dijo, sea la luz, y fue la luz, todo lo que Él dijo se hizo, ¿verdad que sí? Así también cuando Dios viene a tu encuentro, Él habla vida a un pecador muerto en su delito y pecado, y esa vida viene a ese pecador que por supuesto cree y se arrepiente de sus pecados. En el Salmo 19:7 muestra el poder de la Escritura. En otras palabras, dice, la ley de Jehová es perfecta. ¿Y qué hace? Convierte el alma. Y eso es lo que necesitamos, o eso es lo que nosotros experimentamos en algún tiempo atrás. Por la gracia y misericordia del Señor, Él convirtió nuestras almas de muerto a vivo, de las tinieblas a la luz admirable de su palabra, esa luz siendo Jesucristo mismo, ¿sí? Si sabes eso, Santiago decía, si sabes, así como decía en el 18, que la palabra fue la que te salvó, debes de continuar, persistir en ello. ¿Para qué? Vamos al 19 otra vez. Para que seamos pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Voy a explicar un poquitito los 3 puntos tan totalmente correlativos cada uno de ellos, pero debemos entender, ¿sí? Primero, pronto. ¿Qué es pronto? ¿Qué es pronto? Cuando le decía a tu hijo, dale, pronto tráeme eso, rápido, veloz, ¿sí? El verdadero creyente es de esa manera, se dirige hacia la palabra de Dios. Quiero escuchar velozmente. Termina el culto y van a irse todos corriendo a inscribirse para seguir estudiando las palabras de Dios. A eso se refiere, rápido, pronto, para escuchar la palabra de Dios. Y lo segundo que dice, tardo para hablar. ¿A qué se refiere eso? Bueno, se refiere a que la palabra de Dios que me salvó, entiendo el poder maravilloso que tuvo la palabra de Dios, pero también entiendo la responsabilidad que yo tengo para instruirme en la palabra de Dios antes de empezar a decir, así dice el Señor, ¿sí? Yo debo de estar un tiempo
sometido a la enseñanza de la palabra de Dios antes de atropellar y decir yo voy a abrir una célula sin haber estudiado el CB. O yo ya estoy en la célula, ya terminé el CB, pero no hago vocacional porque ya sé ya más o menos los versículos, ya voy a abrir nomás mi célula. No, Santiago dice, sean tardos para hablar. Debo estar completa y absolutamente preparado para exponer la verdad de Dios. Esto no es un juego. Hablar y decir esto dice y explicar la palabra de Dios al pueblo de Dios no es un juego. Es una gran responsabilidad que la persona que es tardo para escuchar entiende. Se somete humildemente a la enseñanza de la palabra de Dios hasta estar completa y absolutamente preparado para exponer esa palabra de Dios. En Santiago 3, versículo 1, dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. ¿Por qué? Sabiendo que recibiremos mayor condenación. Una persona que no maneja la palabra de Dios y se aventura a enseñar esa palabra de Dios, cuidado con eso, es lo que dice Santiago. Tenés que estar preparado para enseñar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque mayor condenación hay para alguien que habla de parte de Dios, alguien que malinterpreta la Biblia, alguien que pone o saca palabras de la boca de Dios. Hay una responsabilidad demasiado grande, hermano, hermana. Por eso cada uno de nosotros que tenemos, por gracia de Dios, la oportunidad de dirigirnos en una célula o desde el púlpito a su iglesia, hay una mayor condenación, hay una mayor responsabilidad. Esto no quiere decir, yo tengo miedo, no voy a hacer. No, lo que quiere decir es prepárate, hermano. Dios quiere y anhela usarte a vos. Pero para eso Él mismo te va a preparar. Y eso no viene de un día para el otro, ¿sí? Entendemos la responsabilidad que tenemos, entonces nos preparamos, no tratamos a la ligera la enseñanza. Por eso somos rápidos para escuchar, donde sea, donde pueda escuchar la palabra de Dios y seguir instruyéndome. Estoy ahí presente, pero soy tardo para hablar. Esto no se refiere a compartir el evangelio con otros, ¿sí? Pablo es un ejemplo de eso. Se convirtió, le llevaron a la casa, cayó 2 escamas de sus ojos, dio de vuelta, comió, dice porque estaba en ayuno, tomó agua y empezó a hablar la palabra de Dios. ¿A qué se refiere eso? Empezó a compartir el evangelio. Para compartir el evangelio no necesitas estar 3 años en la iglesia. Solamente necesitas entender por qué murió Cristo y por qué yo necesitaba a ese Salvador. Porque yo no me podía salvar a mí mismo, porque estaban muertos mis delitos y pecados. Por eso vino Cristo a morir en la cruz y pagar la deuda que yo no podía pagar. Si vos entendés eso, podés transmitirlo a cada persona en la cual te cruzas. Estoy hablando de exponer todo el consejo de Dios. Eso ya es otra cosa, ¿sí? La Biblia debe interpretarse correctamente, porque la interpretación correcta de la Biblia, ese es el mensaje de Dios. No lo leo porque yo puedo sacar versículos de aquí a allá y hacer un mensaje de lo que dice, lo que yo quiero que diga. Pero acá no se trata de lo que yo quiero que diga esto. Acá se trata de lo que Dios quiso decir cuando escribió esto. Y yo solo simplemente transmito lo que Dios quiso decir a través de textos paralelos y el contexto mismo de lo que Él está enseñando. ¿Se entiende? En 1 Timoteo 5:22, las 2 cartas de Timoteo son cartas para la iglesia, para líderes especialmente, Timoteo especialmente, que iba a tomar el gran saco, por llamarlo así, de Pablo cuando Pablo moría. Timoteo iba a quedar encargado de la iglesia de Éfeso en primer lugar y de otras iglesias. Entonces mucha instrucción sobre la enseñanza de la palabra de Dios encontramos en Timoteo 1 y 2. En Timoteo 5:22 dice: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. ¿A qué se refiere eso? Timoteo, no le vaya a dar el púlpito a una persona que se convirtió recién. Esa persona necesita un proceso para instruirse en la palabra de Dios, ver frutos en su vida y después recién. No imponer mano, bueno, dirigido a esa iglesia, vení vos, impongo manos, porque imponer manos era simplemente darle la autoridad o simbolizaba
que estaba bajo la autoridad de esa persona, simbolizaba que había una confianza hacia esa persona. Pablo le decía a Timoteo, no lo hagas a ligereza, analiza primero bien, porque si esa persona mete la pata, los pecados también son tuyos porque vos mismo lo pusiste ahí. ¿Se dan cuenta la responsabilidad que había? Segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Si no la uso bien, si la malinterpreto, voy a ser avergonzado en primer lugar, y segundo, mayor castigo hay hacia mí que me atreví a decir cosas que no estoy seguro. Yo debo estar seguro de lo que predico porque tengo con qué sostener lo que estoy enseñando. A eso llamamos preparación para ser una persona que expone la palabra. Esto es algo muy serio y Santiago nos muestra la necesidad de pensar de esa manera. Pronto para oír, tardo para hablar, y luego agrega tardo para la ira, el versículo 19 de Santiago 1. A la gente le encanta debatir sobre religión, ¿verdad que sí? Le encanta. Debate de religión, canales, la gente quiere ver. Cuando ocurre eso en los canales de aire, traen a un pastor, a un judío, a un católico, lo que sea, la gente quiere escuchar, quiere ver el debate. Bueno, acá dice, tardo para la ira, ¿sí? Cuando escuchamos algo con lo cual yo no coincido, cuando escucho a un predicador que habla sobre la palabra de Dios y yo no coincido o no me gusta lo que la Biblia dice, por eso no leo ese pasaje, me parece que no es así. Yo no debo de enojarme con la persona que está predicando algo que yo no coincido. Yo lo que debo hacer es como hacían los bereanos, escuchaban la predicación de Pablo y ¿qué hacían? Y iban a la escritura para ver si era verdad lo que Pablo le había enseñado. Esa es la actitud correcta. No, fulano, no, dijo tal cosa, yo ya no le escucho más porque no me gusta su prédica. Dijo tal cosa, yo no coincido con eso, entonces ya le descarto como un predicador. Le descarto como un, líder de célula o un compañero en la iglesia. No quiero más hablar con él porque él piensa diferente a mí. No. Dice, tardo para enojarse. ¿Y con respecto a qué está hablando? Con respecto, por supuesto, a la palabra de Dios. Gálatas 4:18, tenemos una ilustración de Pablo hablando a la iglesia de Galacia y cómo ocurrió eso ahí en esa iglesia mismo. Gálatas 4:16. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Y eso ocurre muchas veces. Cuando una persona, por supuesto, no nació de nuevo, es fácil enojarse cuando alguien le dice tenés que arrepentirte, estás alejado de Dios, Dios quiere que te arrepientas y pongas tu fe en Él. No, yo soy buena persona. Hay un choque, una confrontación ahí, por supuesto. Pero Pablo estaba hablando a la iglesia de Galacia y estaba confrontando errores doctrinales que había dentro de la iglesia de Galacia. Y Pablo le decía, ¿acaso soy su enemigo porque le digo la verdad? Ahora me miran con recelo, ahora se enojan conmigo porque le digo la verdad. Y no solo le pasó a Pablo, sino primero le pasó a nuestro Señor Jesucristo mismo. En Juan 7:7 dice, cuando iniciaba su ministerio el Señor, era el Señor el único que predicaba, ¿verdad? Por eso los discípulos no eran perseguidos cuando Jesús estaba, porque Jesús era el que tomaba la voz, ¿verdad? Él era el que hablaba. Entonces dice, el mundo no puede aborrecer a vosotros. Claro, porque ellos no hablaban. El que hablaba era Cristo. ¿Y por qué le aborrecían a Cristo? Porque yo testifico de Él, que sus obras son malas. Entonces la gente le empezó a odiar. La gente le encantaba el pan y los peces, la gente le encantaba las sanidades, pero cuando Jesús empezó a hablar de arrepentimiento y fe, la gente empezó a alejarse de Él y empezó a aborrecerle. Cuando Jesús empezó a decirle a los fariseos, tu religión no es suficiente, ellos le decían, nosotros no tenemos por qué arrepentirnos, nosotros somos del linaje de Abraham. No, le dijo Jesús, ustedes son de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre quieren hacer, porque él fue homicida desde el inicio. ¿Y por qué Jesús le dijo eso? Porque ellos estaban planeando matar ya a Cristo en ese momento. Entonces Cristo, cuando tuvo la oportunidad, les confrontó con el pensamiento de sus corazones.
y le dijo, ustedes son igual que vuestro padre. Si eran de mis ovejas, vamos a Juan 10 otra vez, iban a escuchar mi voz y me iban a seguir. Como no son de mis ovejas, les choca lo que les estoy predicando. Debemos ser buenos oyentes, ¿sí? Tardos para hablar, hasta estar preparados, ¿sí? Hasta estar listo para hacerlo y no tomar represalias contra la predicación de la palabra de Dios, porque no me gusta o porque no coincido con ciertos términos. Acá no estoy hablando de herejías, ¿sí? Las herejías deben ser denunciadas y por supuesto esa persona tiene que ser marcada y evitada, una persona que enseña herejía. Estoy hablando de diferencias doctrinales que no involucran a la salvación, ¿sí? A eso vamos a hablar otro día. El tema es tu corazón, ¿sí? Cuando yo escucho la palabra de Dios, ¿cuál es la reacción de mi corazón cuando soy expuesto a eso? ¿Sí? En el 20 que dice Santiago 1:20, porque la ira del hombre, y en el contexto la ira hacia qué, la ira hacia la palabra de Dios, es lo que nos dice el 19, ¿sí? No obra la justicia de Dios, por supuesto, no está Dios ahí siendo justo contigo, enojándote contigo también, marcándole a esa persona porque no coincidís, no está Dios en eso, está nuestra humanidad, está nuestro orgullo muchas veces. 21, por lo cual, por todo lo que te dije, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, tengo que desechar la inmundicia y la abundancia de malicia. ¿Para qué? Para recibir con mansedumbre la palabra implantada, ¿sí? ¿Cómo debemos recibir la palabra implantada? Esa palabra mansedumbre no es esa persona que no se enoja por nada. Habla de humildad. Habla de un corazón enseñable. Un corazón que no bloquea primero para ver qué me va a decir este tipo, sino que busca abrir su corazón para tener un corazón enseñable, para ver cómo interpreta la palabra de Dios a esa persona, para ver si coincide con la Biblia. ¿Sí? No bloqueo mi corazón a la enseñanza de la palabra de Dios de buenas a primeras. Debo recibirla con mansedumbre. Y está hablando a la iglesia de vuelta, no está hablando de cuando vas a nacer de nuevo, está hablando de que sos un hijo de Dios y cuando la palabra de Dios se predica o se enseña, ¿cómo vos la recibís? ¿Te crees más que el que está hablando? Entonces decís que me va a enseñar ese por su edad o por su pinta o por lo que sea o por su ropa, o realmente decís yo quiero, Señor, aprender más de vos. Si vas a usar a este siervo que está frente mío, gloria a Dios, me someto a la enseñanza de la palabra de Dios con humildad. El corazón convertido, ese corazón que ya es de carne, que Ezequiel profetizando el nuevo pacto que iba a venir con Cristo, dijo, Dios mismo va a sacar el corazón de piedra y va a poner un corazón de carne. Ese corazón de carne es un corazón humilde y enseñable, que anhela ser enseñado por el Señor. Busca, es pronto para oír, en palabras de Santiago. Pero, como dice acá, debemos primero desechar toda inmundicia y abundancia de malicia. Quiero acercarme a la palabra de Dios con pureza en el corazón. Ahora, en 1 Pedro 2:1 habla de lo mismo, ¿sí? Con otras palabras. Y son dos personas totalmente diferentes, en tiempo diferente, escribiendo sobre lo mismo, inspirado por el Espíritu Santo, por supuesto. 1 Pedro 2:1 dice, desechando pues toda malicia, hace un listado más largo de lo que resumió Santiago nada más. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Sí? Debemos desear, anhelar. El bebé, recién nacido por supuesto, tiene un solo impulso natural. ¿Cuál es? Leche. ¿Sí? Nadie le enseña a mamar a un bebé. Por naturaleza sale desesperado por alimentarse de la palabra de Dios. Por eso Pedro utiliza esa semejanza para decir, vos sos un nuevo creyente, así como ese bebé se desespera, a ese bebé no le importa si las cortinas no coinciden con el decorado de su cuna, si su ropa es de un payasito o de una jirafa, no le importa nada, lo único que quiere tiene un solo deseo y es singular, anhela la leche de su mamá, anhela alimentarse. Y para vos y para mí estos
Por eso Pedro lo usó en este ejemplo. Debemos anhelar y tener ese deseo singular por ser alimentado de la palabra de Dios, y por supuesto esa palabra no adulterada es muy importante. No cualquier TikTok que yo veo por las redes sociales, ya escuché la palabra de Dios porque fulano de tal escuchó algo que me ayudó o me gustó. No, tiene que ser de una persona que vos sabés quién es. Tiene que ser de una persona que entienda lo que está diciendo. Tiene que ser de una persona preparada que enseñe la palabra tal cual está escrita. Porque ese es el mensaje de Dios. No cualquier mensaje que en las redes te puedan ofrecer. Pero eso, conforme vamos creciendo en la palabra de Dios, estudiando, escudriñándole, siendo expuesta a esa verdad, nos da una coraza que nos ayuda a ser personas que disciernen la verdad. Si vos empezás a scrollear, como se dice, ¿verdad?, en las redes sociales y escuchás un mensaje, la explicación de un versículo de una persona, enseguida te das cuenta, esta persona está diciendo cualquier verdura. No tiene nada que ver con lo que dice el texto o el contexto. Y ese discernimiento es muy importante para cada uno de nosotros. Y ese discernimiento no te lo va a dar a alguien que ora por vos. No te lo va a dar a una iglesia entera que ayuna para que vos tengas discernimiento. Eso te lo da el tiempo que invertís en estudiar, entender y poner por obra la palabra de Dios. No hay otra manera, no hay atajos con eso. Por eso no se recomienda que alguien que nació de nuevo y empieza a caminar recién enseñe la palabra de Dios, porque necesita un tiempo. Así como a tu bebé recién nacido, no le vas a dejar ahí en la esquina y decirle, toma el colectivo, andate a casa, porque es un bebé, todavía no está apto para hacer eso. Así también una persona que nació de nuevo no se le puede dar el púlpito para que predique la palabra de Dios, porque nació de nuevo, es un neófito, es un recién nacido en las cosas espirituales y debe tener un proceso para asimilar, conocer y asentar las doctrinas que se enseñan a través de la palabra de Dios, porque eso es algo es una responsabilidad muy grande. Entonces debemos de anhelar como los bebés, como dice Primera de Pedro, y debo de desechar. Si yo desecho, voy a anhelar. Si no desecho, no voy a anhelar. Esto es muy importante que entiendas. Si estás cultivando pecado en tu vida, voy a poner de otra manera, si estás pecando constantemente y no estás lidiando con ese pecado, no te arrepentís, lo encubrís, lo guardás, si nadie se entera, ni siquiera te arrepentís. Cuando te acerques a un culto, cuando te acerques a una célula donde se enseña la palabra de Dios, lo más probable es que no la quieras aceptar, es que la quieras rechazar, y eso empieza a enojarte, a irarte, como decía Santiago, y lo más probable es que ya ni siquiera quieras venir a la iglesia después. Eso ocurre mucho, lastimosamente, en muchas personas. Vienen por un tiempo, luego dejan de venir. Y cuando preguntas qué está haciendo, vemos que está en sus pecados, lastimosamente. Y el pecado hace de que tu amor hacia la palabra de Dios, tu anhelo hacia la palabra de Dios mengue. Debemos de tratar, el pecado debe ser confesado, arrepentido y eliminado de tu vida. ¿Confesado qué es? Confesar es ponerme de acuerdo. ¿Con quién me pongo de acuerdo? Con Dios, que dice que eso es pecado. Entonces leo que dice, no mentirás. Y le digo, Señor, yo confieso que yo mentí. Yo me pongo de acuerdo con vos de lo que yo dije es mentira. ¿Qué es no confesar? No confesar es decirle, no mentirás, dice la palabra de Dios, pero yo digo, sí, pero vos no sabés la situación. Si yo decía la verdad, me iba a ocurrir esto y esto y esto. Es encubrir eso. Eso no es no confesar. Confesar es, Señor, pequé, Señor. Tuve un mal pensamiento. Me pongo de acuerdo con vos, Señor. Vos decís eso en su palabra, que debo de cuidar mis ojos, debo cuidar mi mente, debo de pensar en todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo que viene, tiene buen nombre. Solo en eso debo pensar. Yo no hice eso, Señor. Confieso, Padre. Me arrepiento de eso, me duele en el corazón. Y Dios, por supuesto que te perdona, porque Primera de Juan dice que si pecamos, abogado tenemos, que es Jesucristo mismo. Él nos perdona de nuestros pecados. Ahora, ¿cómo yo no voy a acercarme con un corazón pronto para oír,
Tardo para hablar y tardo a airarse, sí, pero pronto para... ¿Cómo no voy a anhelar acercarme hacia la palabra de Dios si sé que esa misma palabra me salvó? Es imposible que ocurra eso. Solamente es posible cuando vos no entendés que vos necesitas esa palabra de Dios para santificarte cada día más. ¿Qué dijo Jesús en su oración al Padre? Escuchen la oportunidad que nosotros tenemos, y de hecho vamos a ver en Juan 17, la gente que está para inscribirse a vocacional, vamos a ver versículo a versículo la oración del Hijo, Dios Hijo a Dios Padre. Y en medio de esa oración de Dios Hijo a Dios Padre, hay un versículo que dice: Padre, santifícalos en tu verdad. Y después aclara otra vez: tu palabra es verdad. ¿Hay otra forma de santificarme? En el Antiguo Testamento decía, en Salmo 119 también coincidentemente decía: ¿cómo limpiará el joven su camino? ¿Cómo hace para santificarse? Guardando tus testimonios, tu palabra, tu ley, o como los salmistas ponían, pero se refiere a lo mismo, ¿sí? A la palabra de Dios. Si yo no tengo una relación con la palabra de Dios, es muy, muy peligroso. Y luego en el 22 dice: pero sed hacedores de la palabra. ¿Debo escucharla? Sí. ¿Debo entenderla? Por supuesto, si no, no me sirve escuchar si no la entiendo. Pero hay un paso más después de eso. Debo creerla, por supuesto, es palabra de Dios lo que está escrito acá. ¿Qué debo hacer después? Hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Porque ¿qué ocurre con los oidores? Se engañan a sí mismos. Si yo vengo y caliento silla en la iglesia, escucho la predicación, me gusta, no me gusta, yo degusto lo que se va a predicar, no la pongo por obra, ¿qué dice la palabra de Dios? Que soy un oidor solamente, que me engaño a mí mismo. Me presento delante de Dios y digo: Señor, yo asisto a los cultos, asisto a mi célula y leo algún versículo que me sale por ahí en algún momento, como el horóscopo algunos hacen. Abren la Biblia así, ponen el dedo y dice: ¿qué me dice el Señor? Ah, sí, dice esto. Ah, ya cumplí, ya está. Ya estudié la Biblia en ese día. El que hace eso dice que está engañándose a sí mismo. No basta con tener un predicador favorito. No basta con simplemente escuchar todos los sermones que hace ese predicador, porque me encanta cómo habla, da un ejemplo muy lindo, me llega, algunas personas dicen. No basta con eso, no basta ni siquiera con solo leer la Biblia. Necesitamos ponerla en práctica para no engañarnos a nosotros mismos. Ahora le digo, es muy, muy peligroso estar expuesto domingo a domingo, célula a célula, o el tiempo que tengas tu célula, o estés expuesto a la palabra de Dios y ser un oidor olvidadizo. Es muy, muy peligroso sentarme delante de la predicación de la palabra y no manifestar en mi vida obediencia hacia esa palabra. El que es obediente, el que es hacedor de la palabra de Dios, escucha la palabra de Dios, la cree, la pone por obra, es fructífero. Pero el que no oye, escucha la palabra de Dios, la misma palabra de Dios que ablanda el corazón de un hijo de Dios, cuando la escuchas, es la misma palabra que endurece el corazón de la persona que escucha y no hace. La misma palabra, el mismo mensaje, la misma prédica que ablanda el corazón y hace un corazón humilde, deseoso de poner en práctica lo que escucha. La misma palabra en un grupo que no hace la palabra de Dios, que no la pone por obra, endurece cada vez más su corazón, porque está fallando constantemente en obedecer esa palabra de Dios y su corazón se va endureciéndole cada día más. Es peligroso sentarse bajo la enseñanza de la palabra de Dios. Primera Tesalonicenses 2:13. Ignorando su aplicación, grave, grave, grave. Primera Tesalonicenses 2:13 dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios,
de que cuando recibiste las palabras de Dios que oíste de nosotros, decía Pablo, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad. ¿Qué es lo que se hace cuando se expresa la palabra de Dios? ¿Es mi palabra? ¿Es la palabra del pastor? No, vos tenés que entender que cuando se lee lo que está escrito acá es palabra de Dios. La iglesia de Tesalónica lo entendía de esa manera. Por eso Pablo le alababa en ese sentido y le decía, nosotros damos gracias a Dios porque ustedes entendieron esto. Sino es según en verdad la palabra de Dios. ¿Y qué hacía la palabra de Dios? ¿Por qué Pablo sabía que ellos recibían como palabra de Dios y no como palabra de hombre? Porque esa palabra actuaba en los creyentes. Se veían frutos de obediencia en la vida de esa iglesia de Tesalónica. Y esa palabra hacedores, vamos a traer en Santiago 1, hacedores, no es un verbo, es un sustantivo. Quiere decir que esa persona es eso. Si vos sos una persona, un profesor, no dicen, ese es el que me enseña tal materia. No, ese es el profesor de esa materia. Y cuando la Biblia dice que debemos ser hacedores de la palabra de Dios, no es, ese es el que conoce la palabra de Dios. No. Ese es un ejemplo de Cristo acá en la tierra. Ese es un ejemplo de lo que Cristo puede hacer en la vida de una persona. Y después dice en el 23, una ilustración da Santiago. Porque si alguno es oidor de la palabra de Dios, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que se considera en un espejo, que es la Biblia, su rostro natural, su condición natural de hombre. Porque el que se considera a sí mismo y se va, luego olvida cómo era. Lo que realmente está diciendo es, no tienen que escuchar y simplemente irse. Debes ser hacedor de la palabra para no estar engañado. Porque si no ves, escuchás, te vas, no lo pones en práctica, te está engañando a vos mismo. Y el 25 da el otro ejemplo, el que somos nosotros como iglesia, más el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, la que nos hizo libre, y persevera en ella. ¿Cómo perseveramos en ella? Si alguien te dice, tenés que perseverar en la palabra de Dios, ¿cómo lo haces? De esta manera, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, será bienaventurado en lo que hace. Podés resumir toda tu vida cristiana en cómo te relacionás con la palabra de Dios. En Mateo 7, al final del Sermón del Monte, que duró 3 capítulos, Jesús resumió toda su enseñanza de esta manera, del 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron viento, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye las palabras y no las hace, la compararé con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron contra esa casa con ímpetu y cayó y fue grande su ruina. Esto va a ocurrir el día que partamos de esta tierra. Vamos a presentarnos delante del Señor y ahí se va a probar nuestras obras. Si fuimos obedientes a la palabra de Dios, quiere decir que estuvimos fundamentados sobre la roca que es Cristo. Si no fuimos obedientes, cuando nos presentemos delante del Señor, vamos a decirle, Señor, hicimos tal cosa. No, apartados de mí. Hacedores de maldad. No es por coincidencia que la misma palabra en hacedores de la palabra y hacedores de maldad usa el mismo sustantivo. En Juan 14:15, para que vean que la obediencia está conectada hacia el amor, dice, vuelvo a leerles el capítulo 14, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. 14:21, lo que ya les leí, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. No puedo decir yo te amo, Señor, porque canté y lloré en la música. Te amo, Señor, porque me voy todos los días a la iglesia. No. Si me amás, guarda mis mandamientos. Porque el que guarda es el que me ama. De esa manera expresamos nuestro amor. No hay otra forma de medir nuestro amor hacia el Señor que por medio de nuestra obediencia. Yo no mido mi amor hacia el Señor por las cosas que puedo hacer para Él. Yo mido mi amor hacia el Señor es por cuán obediente soy a su palabra, y así también Él te mide a vos. Él mide tu amor. ¿Cuántas horas dedicaste la semana pasada en escudriñar la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo invertís día a día para escudriñar y entender y querer crecer en el conocimiento del Señor a través de su palabra? Segunda de Timoteo 3:12
Pablo le hablaba a Timoteo que se estaba preparando para lo que les dije, para ser un pastor. Y en el 12 le decía, y también a todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ojo, Timoteo, esto no es fácil. Más a los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor engañando y siendo engañados. Lo vemos en el día a día. Pero el 14 dice, pero tú, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Ahora yo te digo, Timoteo no fue enseñado por YouTube o por un TikTok. Timoteo aprendió la doctrina a los pies de Pablo el apóstol. Y Pablo no por eso le dijo, recibiste tu título, bien Timoteo, metele nomás ya estás preparado. No, persistí en eso, no te apartes, persistí en eso, seguí creciendo en el conocimiento, seguí siendo obediente a la palabra de Dios. En Juan 5:39 Jesús dijo, escudriñad la Escritura porque a vosotros parece que en ella tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quién quiere amar más al Señor? Queremos amar más al Señor, ¿verdad? ¿Cuál es la receta? Conocer más de Él. No hay otra forma. Quiero que te pongas de pie ahí. No hay otra forma para amar más al Señor que conociendo más de Él. Cuando más somos expuestos a la verdad de su palabra, más conocemos de Él. Cuando más conocemos, más le amamos. Y cuando más le amamos, eso se traduce en obediencia. Eso se traduce en conformidad a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo puedo conocer más a de Dios? Decirle a que está al lado, por la Biblia, por su palabra. Esa es la única manera en que vas a conocer más de Dios. Segunda de Corintios 5:14, y con esto ya termino. Porque el amor de Cristo nos constriñe, decía Pablo. El amor de Cristo nos motiva, nos impulsa, a eso se refiere constriñe. Y como somos personas que muchas veces somos muy humanistas, pensamos, viste, el amor de Pablo hacía que Pablo le siga a Cristo. Pero eso no es lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo, el amor de Cristo hacia mí es lo que me impulsa a amarle más a Él. Cuando yo entiendo lo que Él hizo en la cruz y el amor reflejado en esa cruz, ¿cómo no servirle? ¿Cómo no obedecerle? ¿Cómo no seguir sus pasos? ¿Cómo no querer ser semejante a Él? ¿Cómo no morir por su nombre? ¿Saben cuál es la diferencia entre las personas que en otros países donde hay persecución mueren por Jesús? Mueren literalmente, en África, en China. Son perseguidos predicadores por exponer y enseñar la palabra de Dios para que las personas puedan tener la oportunidad de arrepentirse de sus pecados y creer en Cristo. Son muertos. ¿Saben por qué ellos mueren? ¿Porque son mejores que nosotros? No. Porque tal vez fueron más expuestos más a la revelación de quién es Cristo que vos. Mucha gente no quiere venir al culto porque va a llover, o porque hace calor, o porque hace frío. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? La exposición hacia quién es verdaderamente Cristo. Si sabes quién es Cristo, ya no hay excusas. Si entendés el amor de Él hacia vos, el amor de vos hacia Él es natural que surja. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por darme la oportunidad de dirigirme a tu pueblo. En esta mañana, Señor, te pido que haya un clamor en el corazón por medio del Espíritu Santo que mora en cada uno de ellos aquí, Señor, en esta mañana. Que haya un clamor por anhelar conocer más de ti y de tu palabra, Señor. Que no se conformen, Señor, sino que persistan en esto hasta el día que partamos a tu presencia, Señor. No hay una fecha donde nos recibamos de conocedores de tu palabra, mucho menos de hacedores de ella. Debemos de seguir haciéndolo los años de vida que tú nos des para estar en esta tierra, Señor. Gracias, Padre, por tu amada iglesia, Señor. Bendigo, Padre, tu nombre en esta mañana y te ruego que todas las personas que estuvieron acá escuchando el mensaje, Señor, sigan meditando en él durante todo este día, Señor, y se comprometan delante de ti, Señor, a ser verdaderamente hacedores de tu palabra y no tan solo oidores, en el nombre de Jesús. Amén y amén.